Verdades del reino. El tema de hoy es la verdad del diablo, parte 12. ¿Cuál es el Satanás que se disfraza como ángel de luz? Para eso vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11:14. Vamos a leer un solo verso. Dice así: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a tener una palabra de oración. Eterno Dios y Padre, nos presentamos delante de ti una vez más, como ya lo estamos, Señor. Mira a cada persona que va a escuchar este video, Señor, que tu palabra llegue y haga lo que tiene que hacer en ella, Señor. Tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Señor, gracias por abrir los ojos de todas estas personas que ya has iluminado con tu espíritu, amado. Oh bendito Padre, que hoy no sea la excepción. Amén. Bueno, vamos a ver cuál es este diablo que se disfraza como ángel de luz. Porque así dice aquí el verso, ¿cierto? Ya nosotros sabemos qué significa la palabra diablo, su etimología y todo lo que tiene que ver, ¿ok? Entonces tenemos que entender qué significa la palabra ángel. Viene del hebreo malachim, que quiere decir mensajero. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Jesús, y no es extraño si también sus ministros o sus malachims o sus mensajeros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Interesante este verso, ¿cierto? Entonces, ángel significa malachim, mensajero, enviado, bueno. Eso es lo que significa. ¿Quién eran sus mensajeros? ¿Y quién era el principal, cierto? El jefe de ellos, que se disfrazaba como ángel de luz. Así como Pablo lo está explicando allí. ¿Quiénes eran? Los que querían, o más bien los que se manifestaban como ángel de luz, eran los mensajeros que enviaba este diablo Satanás. ¿Y quién era este diablo Satanás? ¿Quién era? ¿Quién era el principal opositor? Porque la palabra diablo viene, ya lo vimos, la etimología, ¿cierto? La palabra diablo viene del griego diabolos, que quiere decir opositor. Así que entonces, todos estos que se disfrazaban como ángel de luz tenían uno principal, que era el que los regía. ¿Quién era el diablo que se disfrazaba como ángel de luz entonces? El sistema religioso de la época, en cabeza del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el opositor más férreo que tenía Jesús de Nazaret. Bueno, y ellos no eran los que lo perseguían enviado por el sumo sacerdote, que a su vez estaba confabulado con el imperio romano, porque el sumo sacerdote recibía prebendas, recibía regalos, recibía prodigios. Así dice la Biblia, que vendría haciendo muchas señales y prodigios, prebendas. Entonces, este sumo sacerdote como cabeza principal del sistema religioso, tenía unos ministros que eran los escribas y fariseos. Eso lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Entonces quiero que quede bien claro, el diablo que se disfrazaba como ángel de luz era el sumo sacerdote representando el sistema religioso de la época, confabulado con el imperio. Y ahí dice, y sus ángeles o sus enviados, sus apóstoles, también se disfrazan como ángel de luz. ¿Quiénes eran esos enviados?
que se disfrazaban como ángel de luz también. Ya lo vamos a ver. Segunda de Corintios 11:10. Porque es que el sistema religioso no lee el contexto completo. El sistema religioso saca, como quien está comiendo pescado, un verso. Y de un verso arma una doctrina. Y parece que no hubieran ido al mismo instituto bíblico que ellos crearon. Porque ellos crearon un instituto bíblico para adoctrinar a sus pastores. Y yo estuve en ese instituto bíblico. Y en ese instituto bíblico le enseñan a uno que uno tiene que aplicar las 5 reglas de interpretación hermenéutica para interpretar todo texto. Pero eso se lo enseñan a uno y ellos no lo hacen. Ellos toman un verso y ya sacan una doctrina. No, vamos a analizar todo el contexto. ¿Cuáles son las 5 reglas de interpretación hermenéutica? No me cansaré de repetirlas. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Entonces vamos a aplicarle estas 5 reglas de interpretación hermenéutica a este texto. Vamos a comenzar, mira, 11:10. Mire lo que dice. 2 Corintios 11:10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Óigase bien. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean. Aquellos, ahí empieza a aparecer los mensajeros que se disfrazan como ángel de luz. Aquellos que estaban en Acaya, que se querían robar la gloria de Pablo. ¿Se da cuenta? Aquellos que estaban en Acaya se querían robar la gloria de Pablo. Aquellos en que se glorían se han hallado semejantes a nosotros. O sea, si es verdad que aquellos son verdaderos apóstoles, verdaderos discípulos, tienen que ser semejantes a nosotros. Si no son falsos maestros guiados por el sistema religioso que se disfrazan como ángel de luz, así como el mismo diablo, es decir, el sumo sacerdote, también se disfraza como ángel de luz. Habían unos allá en Acaya que se disfrazaban de ángel de luz. Se decían, no, yo soy seguidor, soy discípulo de Pablo. Y Pablo nos envió y Pablo dijo, y hacían cartas falsas y le ponían la firma del apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Estudie la historia, amado, no se deje engañar. No trague completo. No trague completo. Porque estos, hablando de los de Acaya, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Se da cuenta? Ahí está el contexto. Habían unos que estaban en Acaya haciéndose pasar por apóstoles fraudulentos, disfrazados como ángel de luz, pero no eran ángeles de luz. Entonces Pablo dice, no es raro que sus ministros se disfracen como ángel de luz, porque si el propio Satanás, que es su jefe, es decir, el sumo sacerdote, también lo hace, ellos también se disfrazan como ángel de luz. No se asombren por eso. Y no os maravilléis, porque si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, el sumo sacerdote con todo el sistema religioso que lo acompañaba, incluyendo el imperio romano, porque el sumo sacerdote le alquilaba el templo al imperio romano para que ellos hicieran sus fiestas paganas en el templo. Por eso es que Pablo dice que en la época de Pablo dice, ya está sentado, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. No dice se sentará, como el sistema religioso nos hizo creer durante mucho tiempo. No dice se sentará, se sienta, presente perfecto. En la época de Pablo ya estaba sentado. Es más, Pablo dice, ustedes tesalonicenses saben qué es lo que lo detiene. Los tesalonicenses sabían qué era lo que lo detenía.
No, pero el sistema religioso está esperando que todavía venga y se siente. Ya se sentó, bendecido, ya se sentó. Ya se sentó, descanse tranquilo. Entonces aquí el sistema religioso, el sumo sacerdote, mandaba a estos obreros fraudulentos para que se metieran entre los hermanos a espiar, a ver qué era lo que Pablo hacía, qué era lo que hacían los seguidores. Buscando ocasión, ¿cierto?, para cuando se presentara, tener pruebas con que acusarlos. 12, 13, ya lo leímos. Y no es extraño porque sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces estos que estaban en Acaya, haciéndose pasar por apóstoles, eran enviados del sistema religioso, enviados del sumo sacerdote, que iban disfrazados. Sí, ya yo me bauticé en agua, Pablo me bautizó allá. Mentira, y no había teléfono. Pues mira, Pablo, ¿verdad que tú bautizaste aquí a este tipo? Mira, mándame un videito para ver cuál es. Nada. 2, 3 meses para llegar allá a Acaya. Cuando llegaban, ya habían hecho desastre. Gálatas 2:4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos entre nosotros a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos nuevamente a esclavitud. Ese era el trabajo del sistema religioso. Introducían hermanos para que espiaran y para que dijeran: oye, tú no te has circuncidado. No, tienes que circuncidarte porque sí, lo de la ley. Hoy en día, si no guardas el sábado, estás cumpliendo un mandamiento y pierdes todo, papá. Así hay un bendecido por ahí en las redes sociales que a veces nos ponemos a charlar y es que el sábado es eterno. Bendecido con toda bendición. El sábado tuvo principio y ya ahí se les cae el argumento. El sábado no es eterno. Ni la ley es eterna. Porque Pablo dijo que esa ley que fue escrita en tabla de piedra habría de perecer. Bueno, pero ese es otro tema. Vamos a ir avanzando. Entonces habían unos introducidos para espiar, a los cuales, Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me enseñaron. Y que a Pablo no lo enseñó ningún hombre. A Pablo lo enseñó el Ruach, el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. Entonces ahí está, Pablo está aclarando en Gálatas que había muchos que se habían introducido disfrazados como ángel de luz. Pero no era así. Entonces allá en Corintio, Pablo tenía esa lucha. Que ellos, todo lo que Pablo decía, lo contradecía. Pablo decía: todos fuimos bautizados en Cristo. Y ellos decían: no, tenemos que ser bautizados en agua. A mí, yo soy de Apolo, porque a mí Apolo me bautizó. Y yo soy de Cefa, porque Cefa fue el que me bautizó. Pablo decía: ya todos fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Y ellos decían que no. Eran un diablo, eran un opositor. Todo lo que se opone es un diablo. Si usted tiene un perro que todas las mañanas cuando usted pasa el perro lo ladra y ya usted está que no aguanta más, ese perro es un diablo, es un opositor, se está oponiendo a que usted tenga paz, tranquilidad. Entonces estos que se estaban oponiendo, esos eran sus mensajeros que se disfrazaban como ángel de luz. Pablo le decía a los corintios: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Y yo decía: no, tenemos que sacrificar la Pascua. Pila que ya está llegando el 15 de abril. O el 15 de Nisan, como dicen ellos allá. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Y el sistema religioso todavía sigue celebrando la Pascua o la Santa Cena, porque le cambiaron de nombre. La palabra no aparece en la Biblia, Santa Cena.
Entonces ellos se disfrazaban, pero era para estar allí metido, interponiéndose, obstaculizando, de diablo, pues. Para eso era que ellos se oponían. Disfrazados de ángel de luz, pero predicaban tinieblas. Disfrazados de ángel de luz, pero predicaban tinieblas. Eso era todo. Entonces nosotros ya entendemos que no existe un ser espiritual llamado Satanás. No, la palabra Satanás o diablo significa opositor. Esa palabra es un adjetivo calificativo, no es un sujeto, es un adjetivo calificativo. Como decir gol o penalti o tiro de esquina. Son adjetivos calificativos. El gol no es una persona, no es un sujeto. El gol es una acción. Así la palabra Satán es una acción de oponerse, de obstaculizar. Eso es como en Venezuela, bueno, no sé si acá también en Venezuela había un dicho que cuando tú estás hablando igual que otra persona, te miran y te dicen, sal de ese cuerpo, Ramona, o sal de ese cuerpo, Ramón, porque estás haciendo el papel de Ramón. Eso es un adjetivo calificativo. Y el Señor ya lo había advertido en San Mateo. El Señor le dijo, pila porque van a venir falsos profetas, 24-23 de San Mateo. Entonces si algunos dijeren, mira aquí está el Cristo, mira ya no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Ya yo le expliqué qué significa la palabra prodigio, ¿cierto? Prodigalidad. Bueno, no recuerdo cómo es que es la palabra. Entonces, con grandes prodigios, con grandes prebendas le pagaban. Y engañaron a muchos a punta de dinero. Así como el imperialismo ha comprado medio mundo a punta de dólares, a punta de papel. Bueno, así hacía el imperio romano. Compraba conciencias a punta de papel, de moneda. Vendrán falsos cristos. Palabra Cristo quiere decir ungido, y los pastores ellos dicen que son los ungidos. Entonces vendrían muchos falsos pastores que engañarían a muchos. Esta palabra tiene un doble cumplimiento, porque esto es una profecía trascendental. No es una profecía que iba a cumplirse allí y ya. No, esta era una profecía trascendental que iba a seguir avanzando. Entonces, segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo también lo había advertido con anterioridad, ¿cierto? El apóstol Pablo también había dicho, bueno, ustedes tienen que estar preparados. ¿Por qué, Pablo? Bueno, fácil. Porque van a venir falsos cristos. Se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y todo ese sistema religioso que ya nosotros conocemos. Pablo lo había advertido allá en segunda de Tesalonicenses 2:4. Todo lo que se opone, había dicho Pablo, se levantará contra todo lo que se opone o es objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, tiempo presente, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros somos objetos de culto y somos de Dios. Y aquí dice que Él se levantaría contra todo lo que se llame Dios y contra todo lo que sea objeto de culto. Esta fue una profecía trascendental también. Tuvo su cumplimiento en el primer siglo, pero ha venido trascendiendo a través de las generaciones. Se oponen a todo lo que sea de Dios. Nosotros, los que estamos en estas verdades del reino, le decimos al sistema religioso, ya nosotros somos predestinados. Dice, no somos predestinados, eso es mentira. Se está oponiendo.
Nosotros decimos que Cristo, que fuimos bautizados en su muerte. No, tienes que bautizarte con agua, se opone. Igual como en Corintios. Porque esta profecía es trascendental. Tuvo su cumplimiento en el primer siglo, pero ha venido trascendiendo a través de las generaciones. Si nosotros decimos, somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia, pero tenemos que hacer obras. Entonces no somos salvos por gracia, sino por obra. El bautismo en agua es una obra. La Santa Cena, tomarse la copita de vino, es una obra. Ayunar, orar, campaña, vigilia, eso es obras infructuosas de la carne. Porque usted cuando va a eso, usted va a maltratar su carne. Y Pablo dice que eso son obras infructuosas. Analice qué significa la palabra infructuosa, que no da fruto. Usted no va al retiro, se goza, sabra, usa la manga larga. Cuando usted llega a su casa, ahí está el gigante otra vez esperándolo. ¡Tá! Te noquea. Ay, hermano, ¿qué le pasó? Y usted no estaba ya gozándose en el retiro. Sí, hermano, pero es que... Ay, eso... Yo viví eso, nadie me va a echar cuento. Fueron 33 años en el sistema religioso. Y todo el tiempo están buscando de Dios. Hay que buscar de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Dios se les pierde o qué? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué se les pierde? El reino de Dios y su justicia se encuentra una sola vez para siempre. Porque el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Claro, lo que pasa es que no han recibido la abundante gracia y el don de la justicia, como dice Pablo, para poder reinar en vida. Por eso hoy están reinando, gozando, alegres. Y al día siguiente están tristes. Ay, hermano, ore por mí. Viviendo de oraciones prestadas, porque ni siquiera la de ellos mismos los ayuda. Por ahí había un bendecido que nos dijo a varios bendecidos ahí en un grupo de WhatsApp que nos metieron. Voy a invocar a Satanás para que los zarandee, para que vean que Satanás sí existe. El invocador de Satanás. Entonces da risa a esta gente del sistema religioso que le tienen un miedo a ese ser mítico que ha creado la religión llamado Satanás. No son capaces ni siquiera de burlarse de él. Yo le decía, bendecido, búrlese de Satanás y a ver, búrlese a ver si puede. No, ¿cómo se le ocurre? Le tienen un miedo. Claro, tienen temor. ¿Y sabe por qué tienen temor? Porque no les ha llegado el perfecto amor. Porque cuando el perfecto amor llega, echa fuera todo temor. Nosotros no le tememos a nadie. Los que estamos lo que hemos salido del sistema religioso. No le tememos a nadie. Óigase bien, a nadie. Te va a decir, oye, entonces ustedes no le temen ni a Dios. No le temo a Dios, lo amo. Y ese perfecto amor que yo le tengo a Él y Él me tiene a mí, ya echó fuera todo temor. Así que si usted todavía es de los que le tiene temor a Dios, no ha recibido el perfecto amor. Un hijo no tiene por qué temerle a su padre. Un hijo tiene que amar a su padre y un padre tiene que amar a su hijo. Por muy malo que sea. Así que por eso es que nosotros no creemos en ese cuento de que Dios va a mandar un montón de gente a quemarse para el infierno eternamente. Bueno, ese tema también lo estaremos tratando aquí. ¿Qué es el infierno según la Biblia? Y déjeme decirle una cosita. Todos, cristianos y no cristianos, budistas, musulmanes, católicos, todos vamos para el infierno. Esa se la traigo por ahí. Por ahí les traigo esa enseñanza. Entonces por gracia soy salvo. No tienes que hacer obra. No hay pecado, dice la Biblia. Sí, la Biblia dice que no hay pecado, pero sí hay. No hay diablo, el diablo fue destruido según Hebreos 2:14. No, ahí dice que fue destruido, pero él todavía. No hay infierno. No, si hay infierno, si hay. Entonces se oponen, son unos opositores, son unos satanás. Nosotros que somos objeto de culto, el sistema religioso hoy en día se levanta contra nosotros porque es una profecía trascendente. Romanos 12:1.
Así, hermanos, que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo, nosotros somos objeto de culto racional. Y ahí la palabra decía que Él se levantaría contra todo lo que sea objeto de culto. Entonces el sistema religioso hoy en día nos ataca por las redes sociales, como el bendecido que está escribiendo ese poco de insultos allí ahora mismo que estoy transmitiendo en vivo. Ellos nos atacan porque nosotros somos objeto de culto. ¿Se da cuenta? Porque no han recibido la abundante gracia y viven desesperados. Es que Proverbio dice que la esperanza que se demora es tormento del alma. Y como ellos tienen 2000 años esperando a Cristo, viven atormentados. Pero deseo cumplido, pero gozoso es el deseo cumplido de nosotros. Nosotros sabemos que ya Cristo vino y ya no es una esperanza que nos va a amargar. Estamos gozosos y alegres porque Cristo prometió que Él volvería en el primer siglo cuando alguno de sus apóstoles aún estuviera vivo, y lo cumplió. Entonces para nosotros eso es un deseo cumplido. Objeto de culto se levantan contra nosotros. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras ti a los discípulos verdaderos. ¿Se da cuenta? Y el Señor lo había dicho. Engañarán si es posible a los escogidos. Primera de Timoteo. Vamos avanzando. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ya todos aquí, la mayoría que me están escuchando, saben cuáles son los postreros tiempos, ¿cierto? Los postreros tiempos comenzaron con la venida de Cristo y terminaron con la caída del templo en el año 70. Así de sencillo. Pero esta profecía que se cumplió en los postreros tiempos es una profecía trascendente que se viene cumpliendo de generación tras generación. Según de Timoteo 4 también. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, por redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. No soportarán. Entonces cuando me meten en esos grupos de WhatsApp y yo les empiezo a dar con la palabra no soportan la sana doctrina, y ¡pis! Aparece un mensaje que dice: fulano de tal te eliminó. Ya es costumbre. Así les ha pasado a muchos bendecidos que están con este conocimiento y que entran a los grupos, y nosotros los confrontamos con la palabra y paz, nos eliminan de los grupos de WhatsApp. No nos quieren. Somos una amenaza para ellos. Claro, no soportan la sana doctrina. No la soportan. No la soportan. Porque tienen comezón de oír, dice Pablo. Y apartarán el oído de la verdad. Y seguirán su propia concupiscencia. Y se volverán a las fábulas. Yo los he visto por ahí. Hoy casualmente estaba viendo un video de una señora que, como no sé si sería una actuación de teatro, como ya ellos están acostumbrados a hacer montajes, que sienta a la persona en la silla de ruedas y como que ¡ay! Se paró, caminó, ¡gloria a Dios! ¡Ah! El Señor hace maravilla. Y yo le preguntaba a la bendecida, le pregunté ahí en el chat del WhatsApp, haga alguien que me diga dónde ocurrió eso. Y una bendecida me escribió: Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo le dije: ay, bendecida, no se deje engañar, investigue bien, ahí hay unas letras en portugués. Y yo sabía lo que decía ahí en portugués, porque yo viví en Brasil y hablo portugués al 96%, me saqué el examen, 96% de lengua nativa.
Entonces estos son bendecidos que se dejan llevar por cualquier fábula. Testimonios mentirosos, obras de teatro que ellos mismos alquilan a las personas para que vayan al evento, y cuando yo te ponga las manos te paras y caminas y sal y dices sí, ya caminé, el Señor me sanó. Y después el culto, vea, miércoles no traje para darte. Bueno, aquí lo que tengo son 50 barras. Te sirve un moradito de estos, toma. 50 barritas por haber hecho la actuación. Por haber hecho la actuación. Esas obras de teatro yo estoy cansado de verlas. Me cansé de verlas en el sistema religioso. Entonces, Pablo ya lo había dicho, que no soportarán y se volverán a las falsas fábulas. Tito 1:10. Porque ahí aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia. ¡Ay! Cuando yo empiece a dar la serie que tengo preparada de los diezmos, ahí sí me van a mandar eliminar del Facebook. O van a hablar con Mark Zuckerberg. Mira, elimíname este. Ay, bendecido por ganancia deshonesta. Lo que no conviene. Entonces Pablo les explicó a los cristianos del primer siglo que había muchos y que a esos había que taparles la boca con la palabra de verdad. Hay que taparles la boca con la palabra de verdad, porque son engañadores y trastornan casas. ¿Por qué dice Pablo que trastornan casas enteras? Porque las iglesias primitivas se congregaban en las casas. Entonces ellos iban de casa en casa trastornando la mente de las personas. Pablo le dice a Tito, es necesario taparle la boca a todos esos mentirosos del sistema religioso. Hoy nosotros también estamos llamados a taparle la boca a esa gente del sistema religioso, que tiene la gente engañada, esperando con una falsa esperanza que va a venir Cristo, que ya viene, que puede ser hoy, que puede ser mañana. ¿Sabe qué? La esperanza, oiga esta revelación que le voy a dar hoy esta noche. La esperanza esclaviza más que las cadenas. Cuando a ti te tienen ilusionado con una falsa esperanza, te haces esclavo de aquella persona que te está vendiendo esa ilusión. 2000 años esperando, Cristo viene, Cristo. Hombre, Cristo ya vino y ustedes no se dieron cuenta. Entonces nosotros hoy estamos llamados a desenmascarar el sistema religioso, igual que Pablo lo hizo en su época. Entonces te viene, oye, no se vaya para allá, que las ovejas no se pueden separar porque el lobo se las come. Y yo como pastor te tengo que cuidar. No vaya para allá porque tú eres de acá de esta organización, no puedes ir para allá porque allá son apostólicos, acá somos pentecostales. Te va a comer lobo. Mentira, el lobo no come ovejas. Las ovejas se las comen los pastores. Los pastores son los que se comen las ovejas. Tienen años devorándose las ovejas. Como dijo Jeremías, matan a la engordada, pero a la débil no la vendan ni la curan. Todo el tiempo la oveja vivió engañada, creyendo que el lobo se la iba a comer, y el que se la comió fue el pastor. Así sucede hoy en día en el sistema religioso. Y nosotros estamos llamados a desenmascarar este sistema religioso. Con la palabra. Romanos 6:3.
Romanos 6:3. Mire lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en la piscina, en el río o en el mar? Ahí no dice así. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Así que si usted fue bautizado en la muerte de Cristo, usted todavía está bajo la cobertura. Usted no tiene que ir a bautizarse en un río. No, ya usted fue bautizado en la muerte de Cristo. Usted no tiene por qué bautizarse en el río, ni en piscina, ni en nada. Vea, se me cayó la transmisión del Facebook. Hay poder, ese es el diablo que me tumbó el wifi para que yo no siguiera transmitiendo. Hay bendecidos que todo lo que le pasa, la culpa se lo echan al diablo. Entonces la palabra de Dios dice, Romanos 6:3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte, cuando Él murió, allí fuimos bautizados todos. Él le dijo a los apóstoles, ustedes van a ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Cuál es ese bautismo? Su muerte. Allí todos fuimos bautizados. Todos fuimos bautizados allí en su muerte. Y mira aquí, escuche esta otra revelación, 6:9. Sabiendo esto, Romanos 6:9. Sabiendo esto, sabiendo que Cristo 6:3 y 6:6. 6:3 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Y el 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿dónde? En la piscina. No. Nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Dónde fue crucificado el viejo hombre? Aquí Pablo dice que fue en la cruz. Pero el sistema religioso dice que no. El sistema religioso dice que el viejo hombre queda en el río donde tú te bautizas, o en la piscina o en la playa. Pero Pablo dice aquí que el viejo hombre fue crucificado en la cruz. ¿A quién le creemos? ¿Al sistema religioso o a Pablo? Es hora de quitarle la máscara al sistema religioso, porque han sido años y años de engaño, mis amados. Entonces el viejo hombre quedó en la cruz, no quedó en la piscina. Pedro 2:1, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción de repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros. ¿No es eso lo que están haciendo los llamados pastores hoy en día? Mercadería, hermano. En los negocios de mi padre me conviene estar. Así dicen ellos. Entonces Pedro dice que harán mercadería y negarán a Dios. Negarán a Dios. Y Pablo también había dicho que vendrían tiempos cuando negarían a Dios, que es el creador, y le darían más crédito
a las criaturas que al Creador. Uy, ese pastor sí sabe orar, hermana, vaya para allá, para mi iglesia, para que usted vea. ¿Le están dando crédito a quién? A la criatura. Es que si se te sanó tu hija, no fue por la oración del pastor. Si tú la hubieras orado con fe, también se te hubiera sanado. Pero así los enseñó el sistema religioso, a darle honor a la criatura antes que al Creador. Tenemos que salir de ese engaño ya. Hoy en día todos somos ungidos. Hoy en día no hay un ungido. No toques el ungido de Jehová. No hables mal del ungido. Todos somos ungidos. El apóstol Pablo dice que a todos se nos dio del mismo espíritu. Nadie es más que nadie. ¿En qué nos diferenciamos? En el grado de iluminación. De pronto yo hoy tengo un grado de iluminación un poquito más alto que el que tenía hace 10 años. Y mañana otro más arriba. De gloria en gloria, como dice Pablo. Una es la gloria de las estrellas, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria del sol. El sol de justicia, que es Cristo. A esa gloria que tenemos que llegar. No te quedes en la gloria de las estrellas. Avanza. Avanza. Entonces el Satán de esa época y sus mensajeros eran el sumo sacerdote y el sistema religioso que él gobernaba, dirigido por Roma, por supuesto. El sistema religioso de esa época era el opositor, era el Satán, y tenía sus mensajeros que se disfrazaban como ángel de luz también, pero predicaban tinieblas. El Satán de hoy en día es el mismo sistema religioso que está en contra de la verdadera doctrina, de la sana doctrina. No soportan la verdadera doctrina y están en contra. En la mayoría de países, el sistema religioso se opone. Bueno, salvo allá en los musulmanes, ¿cierto? Porque allá los musulmanes, ellos tienen su creencia. Pero el sistema religioso en la mayoría de países se está oponiendo a estas verdades que deben ser predicadas tal cual como están en la Escritura, mis amados. Y yo estoy seguro que ellos pueden predicar estas verdades también. Ellos también pueden, mis amados. A mí me da lástima cuando yo veo a esos hombres tan preparados, tan elocuentes, universitarios, pero predicando filosofías y engañando a los seres humanos. Diciendo lo que está en contra. Diciendo lo que está en contra de la palabra. Pero hay que clamar a Dios por ellos. Y hay muchos que saben estas verdades, amados, pero no se atreven a predicarla porque los excomulgan. Le dicen, denos la licencia y queda suspendido. ¿Suspendido de qué? Claro, porque el sistema religioso los enseñó a honrar una organización, no a honrar la palabra de Dios. Mira lo que dice Gálatas 1:10. Pablo sí estaba parado en la raya. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Oiga lo que dice Pablo. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo no agradaba a los hombres. Pablo se preocupaba por agradar a Dios. Y eso pasa con el sistema religioso.
El sistema religioso, estos líderes que están allí, no se atreven a predicar estas verdades, mis amados. No se atreven porque los expulsan. Por ahí hay un bendecido que me ha dicho, mano, ya yo voy predicando esta verdad y me meto en su canal y ya voy enseñándole a la iglesia poco a poco, pero que mis líderes no se enteren. Yo digo, no, mejor que no se enteren, porque vas a perder la comida y vas a empezar a pasar hambre en tu familia. Para predicar estas verdades del reino tenemos que estar preparados, tomar una decisión como la he tomado yo y como la han tomado miles de personas a nivel mundial que se han salido del sistema religioso y han empezado a predicar estas verdades del reino que te traen paz, que te traen amor, que te traen consuelo. Oremos, clamemos por ello para que fuego descienda del cielo y les consuma toda esa basura que tienen en su mente, para que un rayo de luz los ilumine y por fin puedan decir: soy libre. Así que bendecidos con toda bendición, mis amados. Ya tenemos este tema casi concluido, ¿cierto? Pero hay un peso en mi corazón por esas personas que todavía siguen oprimidas por el sistema religioso. Bendecidos con toda bendición.